Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música. El son de los hombres. Todas las cosas tienen... Hola, bienvenidos a Mundo Invisible. Estamos en BCN Radio, la emisora de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y nuestra propuesta consiste en hablar sobre aquellos libros que refieren a la música, que tienen algún tipo de nexo. Hoy vamos a conocer sobre el libro Filosofía Ricotera, Tics de la Revolución, del filósofo Pablo Silio. Un trabajo muy interesante que aborda el discurso de Patricio Rey, entendido como ruptura o borde, como el punto de partida simbólico a partir del cual podemos comprender al mundo. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue una banda argentina oriunda de la ciudad de La Plata y liderada por Carlos Alberto el Indio Solari y Sky Bailinson. Su obra siempre estuvo marcada por las metáforas de sus letras, la cultura, el vanguardismo en su puesta en escena y un imperante misticismo en sus obras gráficas. Representa un paradigma contracultural, reforzado y marcado por su producción independiente. Vamos a comenzar este mundo invisible de hoy escuchando a Pablo Silio, autor del libro, contando sobre la historia de esta obra. Es una historia larga e interesante porque tiene que ver un poco con mi historia de vida. El tema es así. Yo cuando era chico, digamos en mi primera adolescencia, escuchaba más que nada, pensemos que esto fue en la década del 90, que de repente apareció el rock internacional así con mucha fuerza. Y bueno, por una cuestión del colegio que fui, de mis compañeros, yo escuchaba mucho, yo qué sé, Iron Maiden, después Nirvana. Sentía que estas bandas, digamos, había algo que no me daban en cuanto a su lírica, había algo que les faltaba. Así fue que ya de grande, después de haber... Yo antes había empezado a escuchar Soda Stereo porque musicalmente se me hacía más afín a las bandas que venía escuchando, aunque obviamente Iron Maiden y Nirvana es más fuerte que Soda Stereo, pero había una cuestión de sonido similar que Los Redondos, nada que ver, tiene un sonido más autóctono si se quiere. Bueno, finalmente a los 18 años, casi por casualidad, un día tropecé con Luzbelito y cuando lo agarré fue como que el disco se apoderó de mí. Y bueno, justo en ese momento estaba cursando quinto año y pensando qué carrera iba a hacer. Y lo que pasó fue que de algún modo me gustaban mucho todas las disciplinas relacionadas con las ciencias sociales, me interesaba la historia, la antropología, me interesaba la sociología, la psicología. Y por otro lado me he dado cuenta que, por ejemplo, para interpretar las letras de un disco como Luzbelito, me hacía falta una herramienta conceptual muy poderosa. Y bueno, como que todo esto de algún modo contribuyó a que yo decida estudiar filosofía. Arranqué a estudiar filosofía y al mismo tiempo que arranqué a estudiar filosofía, piensen que yo arranqué el CBC en el 2001 y la carrera en el 2002. O sea que en el medio se vino abajo el país. O sea que, imagínense, Luzbelito, empezar a estudiar filosofía, que se venga abajo el país, además sumémosle a esto crisis familiares, fue un cóctel explosivo. Entonces, digamos, por la mañana me concentraba estudiando filosofía, leía los clásicos, me quemaba la cabeza con los libros y a la noche volaba con Los Redondos. Y bueno, un poco entre el 2000 y el 2001 surgió la idea del libro, pero no tenía las herramientas para hacerlo, o sea, no estaba preparado. Así que bueno, esto siguió madurando y finalmente en el 2005-2006, un día le pregunté a un profesor que se llama Mario Presas, un excelente profesor, que era uno de los pocos que vinculaba poesía con filosofía, ¿qué le parecería hacer un libro, una interpretación filosófica de las letras de Los Redondos? Tipo casi más le agarra un ataque de cólera, me dijo, ¿cómo se te va a ocurrir decir esto en la Facultad de Filosofía y Letras? Porque obviamente le había estado hablando de los poetas alemanes, de Hölderlin, de Trakl, de Marencoche. Así que bueno, digamos que esto como una cosa mía, no como un trabajo para la facultad, se lo pregunté. Pero el tipo igual se horrorizó. Así que bueno, lo que finalmente sucedió es que le prohibieron la manzana, como dice el tema de Los Redondos, solo entonces la mordió. Digamos que al encontrarme frente a esa prohibición y que mis compañeros o amigos que escuchaban Los Redondos medio no les gustaba la idea de hacer una interpretación de los temas, les parecía como algo sagrado que no había que tocar. Todo eso llevó a que en el 2010, cuando finalmente estuve un poco más liberado ya del estudio y con horas de trabajo,
me dije, bueno, o me pongo a perseguir a algún docente para poder en algún momento hacer un trabajo de tesis sobre lo que a los profesores les pareciese, o me pongo a escribir lo que yo quiero cuando yo quiero. Y ese era el momento, y ahí me puse a escribir el libro. Los Redonditos de Ricota crearon, además de su música, una original estética del rock, alcanzando la masividad sin entrar en el circuito oficial de la cultura, manteniéndose independientes de la industria musical y transformándose en la única banda que, por principios, jamás se apoyó en los medios para difundir su trabajo. Es histórico el rechazo del Indio Solari por las definiciones lineales de sus letras. Muchas veces nos preguntamos de qué hablan las letras de Los Redondos. Y para responder algo sobre esto, algunos críticos y seguidores pusieron manos a la obra, aunque con diferentes enfoques. Así nos encontramos a Alejandro Rosinger analizando las letras para su libro Escuchá qué tema, del año 2003, a Gustavo Álvarez Núñez con algunas letras en Antología Poetas Rock del mismo año, y al poeta Martín Gambarrota, que analizó el disco Gulp para 10 discos del rock nacional presentado por 10 escritores durante el año 2013. Pablo Silo se sumó con su análisis de las letras ricoteras a esta larga lista de escritores que intentan comprender la filosofía de Los Redondos. Vamos a seguir escuchando al autor contándonos más sobre su libro. Para esto lo que más me ayudó fue, te digo la verdad, confieso, internet. ¿En qué sentido? Eran muchos discos, como vos decís, mucha información, una etapa de la historia argentina muy densa. Entonces, yo por un lado había terminado ya la carrera, así que, digamos, los textos clásicos ya los tenía, otros me los fui consiguiendo, digamos, en formato digital. Por otro lado, hubo un montón de referencias que las fui buscando en internet, referencias, digamos, de los temas, términos en lunfardo.
Y después, por otro lado, lo que me sirvió mucho fue que empecé a dar clases particulares de historia. Entonces, al ponerme en contacto con la historia, tanto la nacional como la mundial, más lo que yo ya sabía de filosofía, más algunos libros, más la ayuda de internet, digamos, con todo eso fui desarrollando el texto. Yo soy muy del encierro y del trabajo a solas, por eso, digamos, es que por ahí no soy tanto de frecuentar la biblioteca, ¿no? Hay gente que tiene por ahí esa necesidad de estar en el lugar silencioso. Yo lo escribí, te digo la verdad, el libro en Constitución, rodeado de gente gritando, con cumbia de fondo, como es Constitución, el barrio de Constitución me refiero, ¿no? Y digamos, como que yo sentía que para escribir ese libro tenía que estar en ese lugar. O sea, me parece que las letras de Los Redondos hablan mucho del bajo mundo, de las cosas, digamos, más mundanas, y yo sentía que la biblioteca no tenía que ver con Los Redondos, aunque el libro es un libro, digamos, complejo y digamos muy teórico, si se quiere. El tema me obligaba a escribirlo ahí, digamos, en ese barullo constante, en esa, digamos, jungla terrible de cemento que es Constitución, ¿no? Así que por eso un poco no frecuenté la biblioteca. Ahora, esto lo digo para si lo está escuchando algún joven. Antes de eso estuve 10 años encerrado en filosofía y letras leyendo en la biblioteca y en mi casa libros de filosofía. Otra cosa es el acto de escritura, donde sí me recluí en mi casa, y es otra la cuestión. ¿Y de qué hablan las letras de Los Redondos? ¿Qué pudiste sacar de este trabajo? En general, podríamos decir que hablan de la vida. ¿En qué sentido? Son como muy universales las letras de Los Redondos, porque vos vas a encontrar que primero toman como eje al ser humano, al sujeto. Ese sujeto puede adquirir distintas personalidades o nombres, puede ser Barba Azul, puede ser Luzbelito, puede ser un héroe del whisky, puede ser una gran lady. En segundo lugar, habla del sujeto, pero nunca habla del sujeto arrancándolo del su mundo, sino que siempre lo inserta en un contexto que es el que a mí me permitía relacionarlo con el mío, porque es un contexto netamente local, autóctono. O sea, es siempre Barba Azul en la prisión, o el lobo en su selva, o en el bosque, etc. O sea, siempre está poniendo al personaje en una situación determinada, que siempre nos permite remitirlo al contexto de la década del 90, que es un poco donde se cocina el guiso de la mayoría de los discos de Los Redondos que yo interpreté. Después, digamos, como para definir 3 o 4 cuestiones conceptuales concretas, me parece que son letras que suponen una visión del mundo desde el punto de vista filosófico monista. ¿Qué significa monista? Unitaria. ¿Qué significa unitaria? Es lo que se opondría, por ejemplo, a un punto de vista como el cristiano, donde vos tenés lo elevado, lo ideal, lo que debe ser, y por el otro lado tenés lo mundano, lo pecaminoso, lo que no debe ser. Bueno, en la visión de mundo simbólica de Los Redondos, esos dos mundos están unidos. Y se muestra como uno tiene que ver con el otro y viceversa, no como dos, digamos, opuestos tajantes que no tienen nada que ver. Y eso es muy interesante, porque la realidad es así. En la realidad las cosas están mezcladas, no están completamente separadas, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, me parece que es una visión de mundo nihilista, en el sentido de que no adopta ningún fundamento absoluto, no hay un culto al líder, no hay un culto al ídolo. O sea, es una banda que siempre ha sido crítica respecto de la misma función del artista de rock o de su estatus como artistas de rock, y me parece que tanto Dios como el Estado como la familia en las letras de Los Redondos aparecen fuertemente criticados, aparecen como están ahora en nuestro contexto, fragmentados. Así que en ese sentido lo que te diría es que es de un nihilismo, digamos, la visión de mundo ricotera, pero un nihilismo creativo. ¿Por qué? ¿Por qué no es un nihilismo, Dios se murió, no hay más fundamento, vale todo es una porquería? No, es un nihilismo creativo en el sentido, el mundo se vino abajo, acá están los escombros, es el momento de ponerse a crear algo nuevo, de crear nuevos dioses, nuevos mitos, nuevas familias, etcétera, etcétera, etcétera. Me mando al descenso, recuerdo cómo su mirada me volteó, pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor en mi buzón
se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. No me gustó cómo nos despedimos. Daban sus labios rocío y no bebí. Sopa de almejas es todo lo que como. Siempre fui menos que mi reputación. Pero a los ciegos no les gustan los sordos. Y un corazón no se endurece porque sí. BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso de la Nación se creó el 23 de agosto del año 1859, a partir de la Ley 212. Esta ley destinó 2.000 pesos del presupuesto de dicho año para la compra de la colección de 620 volúmenes que pertenecían al mariscal Andrés de Santa Cruz, expresidente de la Confederación Peruano-Boliviana. BCN Radio. Cultura Federal desde la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos en Mundo Invisible conociendo hoy la historia del libro Filosofía Ricotera, Tics de la Revolución, de Pablo Silo, editado por Editorial del Nuevo Extremo en el año 2013. Silo, además de filósofo, es director de la escuela de rock Palermo Sander y confirma con este trabajo monumental la existencia de una filosofía ricotera, recorriendo disco por disco, tema por tema, la obra poética del Indio Solari. En esta suerte de detrás de escena de los libros, seguimos conociendo de boca del autor la cocina de este ambicioso trabajo que desde su aparición despertó un montón de críticas. Vamos a escuchar un poco más de Pablo Silo. Yo me senté a escribirlo en el 2010, o sea que el libro se escribió entre principios de 2010 y principios del 2011, o sea, el bruto del texto está ahí. Era el doble de lo que se publicó. Después lo que hice fue buscar en la Cámara Argentina del Libro los correos electrónicos de todas las editoriales, hice un copy and paste, mandé con copia oculta a 350.000 editoriales de toda clase, tipo y color, sin discriminar. Y bueno, me respondieron varias, unas me pedían plata para editar el libro, otras no estaban muy seguras, hasta que bueno, me encontré con una editorial. Bueno, del Nuevo Extremo, la verdad que Carlos Sáez, el editor, me trató excelente, me dio mucha confianza, me dijo: yo no te voy a cobrar para editar el libro, yo voy a tratar de que vos ganes dinero con el libro. Y bueno, lo primero que me dijo es, no hay problema con la complejidad del texto, que era para mí lo que más miedo me daba, que era un libro sobre un tema muy popular, pero con un enfoque muy complejo. Me dijo: a mí la complejidad no me asusta, a mí lo que me asusta es la extensión. Entonces me dijo: vos reducilo a la mitad y dejalo todo lo complejo que quieras. Entonces, claro, al reducirlo, lo primero que hace, digamos, una persona con formación filosófica es empezar a quitar argumentos, ejemplos. Entonces quedó un libro más corto, pero mucho más reconcentrado conceptualmente, o sea, más difícil, porque vos cuando sacás ejemplos y argumentaciones, perdés de lo que se puede agarrar la gente para entenderlo mejor. Otra de las cosas que me dijo, le tenía que cambiar el nombre, porque mi nombre es un nombre rimbombante. Ensayo sobre la filosofía y la teoría del sujeto en las letras de Patricio Rey, sus redonditos de ricota, subtítulo, ensayo sobre la teoría del ser nacional. Es una cosa delirante, ¿no? No entraba en la tapa. No, claro, era una cosa así rimbombante, y Carlos Sáez me dijo: no, es muy lindo tu título como trabajo académico, ahora para circular en la calle le vas a tener que poner algo más, con más punch, ¿no? Sí, o sea, sí, algo más directo.
Le digo, bueno, más directo, que le ponga Filosofía Ricotera. Tenés el título del libro, me dice. No, me estás haciendo un chiste. No, es el título del libro, Filosofía Ricotera. Y me dice, ¿y le podés buscar después para ponerle un subtítulo, algún pedacito de las letras, jijiji? Le digo, no, jijiji, le digo, está gastado. Si vamos a poner un subtítulo, pongámosle Tics de la Revolución, porque en esa letra, que Juguetes Perdidos, es la única letra de Los Redondos donde es nombrada la revolución. Es en el único, digamos, tema donde el indio dice la palabra revolución, es en ese. Después de eso, lo que sucedió fue que vino todo el proceso de ir acortándolo aún más, de corregirlo, la mar en coche, todo eso. A ver, el libro a ellos les llegó a principios de mediados del 2011 y se editó a mediados del 2013. Así que piensen que fueron un año de corrección y de acortarlo, más un año más de firmar contratos, de buscar el momento justo en el cual editarlo, porque la idea era esperar a que el indio dé algún recital o haga algo, y bueno, finalmente salió en junio del 2013. El libro le llegó al indio porque de la editorial, pedido mío, yo le mandé una carta al indio. ¿Por qué al indio? Porque el indio es el que escribió las letras y el libro versa, digamos, sobre las letras. De la banda y de los integrantes de la banda, prácticamente nada es lo que dice. Y bueno, el representante del Indio Solari, que se llama Julio Sáez, nos dijo que lo había recibido, pero nunca tuve ningún tipo de noticia de que lo haya leído o lo que le haya parecido. Después, en cuanto a la recepción del público, yo soy una persona, particular, vivo como bastante encerrado, voy de casa al laburo y del laburo a casa, así que no estoy como muy al tanto del rum lo único lo que me puedo basar son las entrevistas que me hacen y lo que puedo leer en internet. Y la mayoría de la gente no, digamos, a priori por ahí no se opone a la idea, pero son pocos los que lo leyeron al libro. Es un libro complejo de leer, entonces todas las opiniones que tengo son de lo que le parecería a esa persona mi idea sin haberla leído. Estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y haragana, se moría de concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón. El pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers, el maldito amor que tanto miedo da. La carrera artística de Los Redonditos de Ricota duró 25 años. Nacieron en el underground platense y se sostuvieron en el circuito alternativo porteño con recitales promovidos por el Boca en Boca, siempre al margen de festivales, reconocimiento mediático o premiaciones. Sin embargo, la masividad fue inevitable y llenaron estadios hasta la desintegración de la banda en el año 2001. En la última parte de la entrevista, escuchemos a Pablo Silo referirse al Indio Solari y su formación filosófica, plasmada en su pluma a la hora de componer las letras de las canciones de Los Redondos.
Hay toda una discusión en torno a la formación del indio, dónde el indio estudió o no estudió. Yo leí una biografía sobre el indio, pero esto no quedaba muy claro. En cualquier caso, lo que yo puedo inferir a partir de la lectura y del trabajo de análisis sobre las letras es que evidentemente hay ideas que las maneja. Ahora, ¿de dónde tomó esas ideas? Ahí es donde entramos en la discusión. ¿Por qué? Porque evidentemente él dice, yo leí a los Kerouac, los Burroughs, o sea, todos los escritores norteamericanos de posguerra, que son de algún modo los que retoman después los tipos como Deleuze, que es, digamos, el que aporta el marco conceptual que yo utilizo en el libro. Entonces, toda esta, digamos, visión del deseo y de la libertad y del ser humano que estaba presente en estos tipos que escriben en la posguerra y escriben criticando ya a la sociedad de consumo que estaba apareciendo con todo, son lo que después analizan los tipos como Deleuze, y Deleuze retoma a Nietzsche, y retoma a Marx, y retoma a Freud. Entonces me parece que el Indio Solari estaba participando, digamos, de algún modo como poeta dentro de ese mismo mundo intelectual, que es el mismo mundo intelectual donde están los Derrida o donde estaba un Borges. De hecho, yo en la facultad mi tesis iba a ser sobre Borges y me puedo cansar de trazar, digamos, paralelos entre algo que la gente tiene como la quinta esencia de lo elevado, tal es la escritura de Borges, y algo que la gente identifica como lo más mundano, como son las letras de Los Redondos. Hay un montón de cosas en común, digamos, ideas, modos de ver el mundo entre que pues, se pueden vincular entre Borges y el indio. Y es más, de hecho, escribí un texto sobre Borges y tengo en la última parte de ese texto, que era en realidad la introducción al libro de Los Redondos, donde yo voy, digamos, de algún modo, en mi cabeza voy fermentando las ideas y voy mostrando cómo de una interpretación filosófica de algunos cuentos de ficciones de Borges se puede llegar a la filosofía ricotera. Y termino con... Hay un cuento de Borges que se llama El Sur, es un cuento muy famoso y es el que a Borges más le gustaba y es en el que yo más trabajé, que el personaje, el protagonista, bueno, después de que le pasan una serie de cosas, se encuentra con que se va a batir a duelo por una cuestión, digamos, por una tontera, ¿no? Entonces el tipo dice, bueno, pero si a mí me hubiesen dado para elegir entre morir en un sanatorio o morir, digamos, de un modo que, digamos, como muere todo el mundo, anónimamente, y morir acá afuera, en la llanura, en la pampa abierta, con el cuchillo en la mano, esa es la muerte que yo hubiese elegido o hubiese soñado. Y antes de eso dice, yo sé que voy a salir con el cuchillo en la mano, pero es un cuchillo que en realidad no sé si voy a saber manejar, pero tengo que salir igual. Y bueno, me parece que Juguetes Perdidos un poco habla de lo mismo, ¿no? Vas a robarle el gorro al diablo así, adorándolo, engañándolo como quiere él, sí tus banderas, o sea, te vas a guardar todos tus ideales en el bolsillo, vas a salir a enfrentar al sistema que te quiere aplastar la cabeza. Y por primera vez vas a robar algo más que puta guita, por primera vez vas a robar algo más que materialidad, que cosas tangibles, ¿no? Vas a acceder a lo ideal, si se quiere. Pero después lo que hagas con esos ideales es como salir a la llanura con el cuchillo en la mano sin saber usar muy bien el cuchillo, ¿no? Es no saber, es la inseguridad, es el peligro, es la vida peligrosa. Y bueno, ahí es donde yo noto que entre Los Redondos y Borges, salvando la infinita distancia que hay entre ambos, en definitiva comparten este amor por la libertad, por arriesgarse, por ir por más, por producir, por crear, por no, digamos, reproducir, por no aplastar y por lo diferente, por lo nuevo. Y eso me parece que es muy importante.
Bien amigos, llegamos al final de este Mundo Invisible, estrenando la segunda temporada del programa. Conocimos la historia del libro Filosofía Ricotera, Tics de la Revolución, de Pablo Silo, editado por Editorial del Nuevo Extremo en el año 2013. Nos encontramos la próxima semana.